Espinosa Paz no necesitaba levantar la voz para que la tierra entera temblara. En su silencio se cosía una furia antigua, de esas que se forjan en el lodo, en los escenarios desérticos donde el regional no era moda sino necesidad, donde el talento no se heredaba, se sobrevivía. Y yo que creí que el regional ya había tocado fondo con los Aguilar, diría en una entrevista posterior, sin pestañear, con esa calma de quien sabe que su linaje no lo ampara ningún apellido, sino las cicatrices. El detonante fue simple y brutal, el nuevo dueto anunciado entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, un tema que, según la prensa, reinventaría el regional para una nueva generación. Palabras vacías para quien lleva décadas defendiendo el género desde las entrañas, no desde la estética o los apellidos. Casu, desde el sur del continente, no tardó en reaccionar con un tuit que decía, llamarlo reinventar, cuando lo que hacen es reciclar privilegios es una falta de respeto para quienes lo hicimos a pulmón. El conflicto se volvió un incendio en redes, pero era mucho más que un chisme viral. Era la fractura expuesta de un género partido entre la nobleza hereditaria del apellido Aguilar y los forjadores del dolor y la verdad como Espinosa y Casu. El primero, hijo del campo, la segunda, hija del margen. Ambos, incómodos para una industria que prefería la pulcritud televisiva de una dinastía que canta afinado pero sin entrañas, porque aunque parezca que todo ya se dijo, lo que viene puede cambiar el mapa completo del regional mexicano. ¿Por qué? Porque hay rumores, y de esos que traen más veneno que tequila adulterado, de que un bloque de disqueras independientes está organizando un festival paralelo, una especie de Coachella del regional emergente, con un solo lema, sin apellidos, con talento. Y entre los nombres que ya suenan como casi confirmados están Espinosa Paz, Casu, Yuridia, Karim León y hasta una posible participación de Santa Fe Clan con un corrido tumbado reformulado como protesta social. Dicen que el festival se llamará Raíz sin Rancho, y promete no solo música, sino manifiestos públicos y debates en vivo sobre el rol del linaje en la industria. Y como si eso no bastara, esta misma mañana, la siempre contundente Ana Bárbara publicó un tuit que dejó a muchos con la mandíbula en el suelo. El talento no se hereda, se suda. Yo empecé cargando mi propia bocina. Almohadilla respeto para todos. Sin mencionar a nadie, pero dejando claro que ya hay veteranos del género que también están hartos del halo casi divino que se le ha dado a los Aguilar. Por su parte, en medio de esta guerra de talento y linaje, Leonardo Aguilar ha decidido hacer lo que mejor sabe hacer cuando el rancho arde, componer. En sus redes publicó un teaser de una canción donde se le escucha cantar con voz ronca y mirada dolida. No es culpa mía si nací con sombrero, pero el que lo hereda, también debe honrar el suelo. ¿Será un intento de reconciliación? ¿Un llamado a la humildad? ¿O simplemente otro verso con tono de mártir involuntario? Nadie lo sabe. Pero la canción ya tiene a los fans divididos entre los que lloran y los que se ríen. Mientras tanto, la prensa internacional ya puso los ojos sobre este conflicto. Un diario de Argentina tituló, Casu pone en jaque al Imperio Aguilar, la revolución musical mexicana tiene acento del sur. Y en Estados Unidos, Univisión armó un especial de 1 hora llamado Dinastías y Desobedientes, la guerra del regional, donde entrevistaron a productores, periodistas, y hasta el primo del vecino de un excompañero de Espinosa Paz. Todo mundo tiene algo que decir. Pero quizá lo más fuerte de todo es lo que circula como rumor confirmado. Cristian Nodal está por lanzar una canción sorpresa, producida por el mismísimo Mario Dom, donde, según quienes ya escucharon el demo, dice frases como, entre herencias y sombreros, se nos pudre el escenario. Yo no necesito apellido, mi voz ya carga con historia. Ay mamá, si eso sale al aire, entonces ahora sí se cae Spotify. Así que, querido lector del regional con alma de reportero encubierto, esto ya no es una pelea de egos, esto ya es una guerra cultural, un cambio de era donde se empieza a escribir una nueva narrativa musical mexicana, con más diversidad, con más atrevimiento y con menos reverencia a los apellidos sagrados. Prepárate para lo que sigue. Porque en este rancho expandido que es el regional mexicano, el verdadero poder ya no está en los nombres grabados en oro, sino en las voces que se atreven a cantar lo que muchos aún temen decir. Y lo que vino después fue fuego puro, compadre. Porque si creías que con canciones y tweets se terminaba la historia, no contabas con el factor más explosivo de todos, el público. Sí, ese que antes aplaudía a los Aguilar como si fueran estatuas patrias, ahora está sacando los cuchillos verbales,
y también las cumbias en TikTok. Resulta que un fragmento de la colaboración entre Casu, Espinosa Paz y Mario Dom, titulada provisionalmente Sangre no basta, se filtró en redes. En apenas 17 segundos, se escucha a Casu decir con voz filosa: pueden tener el rancho, pero no el respeto. Yo traigo cicatrices. Ellas traen decretos. Y eso fue todo lo que bastó para que explotara el almohadilla Team Casu en redes como una estampida de mariachis anarquistas. En TikTok, la gente está usando el audio para burlarse de la aristocracia musical, parodias de Ángela Aguilar reclamando camerinos con candelabros, imitaciones de Pepe Aguilar mandando a callar a la crítica con frases como yo inventé el talento, y hasta ediciones donde a Leonardo Aguilar lo reemplazan por una inteligencia artificial que canta igual, pero con más carisma. Y mientras las plataformas digitales hierven, en el plano real, en el Festival de Zacatecas, Yuridia subió al escenario con un sombrero gigantesco, y antes de cantar Qué agonía, dijo: este sombrero no me lo heredaron. Me lo gané cantando en bares con eco y piso de tierra. Va por los que sí se parten la madre. El público estalló. Lloraron, gritaron, y más de uno empezó a corear: fuera los falsos rancheros. Un video del momento ya tiene más de 9 millones de reproducciones en Instagram, y en los comentarios hasta Alejandro Fernández escribió un simple pero poderoso: eso, chingona. Y cuando parecía que ya nadie podía subir más la temperatura, apareció Vicente Jr. Sí, el mismísimo hijo del charro de Huentitán. En una entrevista improvisada afuera de un restaurante de Guadalajara, declaró: mi papá no heredó, mi papá construyó. Hoy hay quienes quieren sentarse en tronos que ni siquiera saben limpiar. Y no lo digo por envidia, lo digo porque nos costó una vida de jodidas y carretera. ZAZ. Y mientras tanto, Pepe Aguilar parece decidido a aguantar el chaparrón con pose de mártir ranchero. Subió una historia en Instagram donde aparece tocando la guitarra en su estudio, acompañado por el mensaje: en tiempos de gritos, el que canta desde el alma es el que más molesta. Pero ni con esa frase Zen logró calmar la tormenta. En los comentarios ya hay quienes lo llaman el Mufasa del regional, acusándolo de gobernar un reino donde los Simba quieren reinar sin conocer la selva. Ahora bien, ¿qué pasa con Cristian Nodal? Pues el de Sonora se volvió a tatuar. Esta vez, en la clavícula, con una caligrafía pequeña pero afilada, la frase: yo no soy apellido, soy camino. Y lo hizo público, sí, justo antes de lanzar una historia donde se escucha un fragmento de su nueva canción, una ranchera oscura que parece respuesta directa a todo el drama. Entre palenques de oro y premios por costumbre, hay voces que suenan, pero no perduran. Yo nací pa'l lodo, pa' subir cantando, y no me vendí ni con apellido de mando. Y tú te preguntas, ¿esto es ya una guerra civil musical? Pues sí, pero no cualquier guerra. Esta es una revolución estética, generacional y popular que se cocina a ritmo de acordeón, bajo sexto y marketing digital. Ya no se trata solo de talento, se trata de quien tiene derecho a contar la historia del pueblo, quien puede apropiarse del lamento mexicano y convertirlo en canción sin permiso de un linaje. Y como toda buena revolución, tiene su nuevo estandarte: Casu, la argentina que le cantó sus verdades a todo un imperio musical. Espinosa, el campesino que volvió como general. Yuridia, la voz que dejó de pedir permiso. Nodal, el hijo pródigo que ya no quiere herencias. Todos, enfrentando al rancho más grande de la música mexicana, la dinastía Aguilar. Y esta historia, querido lector, apenas va en la mitad. Porque en los próximos días, Spotify México lanzará una campaña con el lema: el regional también se cuestiona, con playlists donde Casu, Yuridia y Nodal aparecen como portada. Y de la dinastía, solo aparece una sombra. El rancho se mueve. La silla del poder ya no es de cuero, es de vidrio. Y al primer grito mal entonado, se puede romper. Del sur al rancho, el día que Casu pisó Zacatecas. Las campanas de la Catedral de Zacatecas no habían terminado de sonar el domingo por la tarde, cuando una noticia sacudió la escena como si fuera un terremoto cultural. Casu había llegado a la ciudad. No a escondidas, no en plan turista, no como invitada secundaria. No, había aterrizado con un propósito: presentarse como artista principal en el cierre del festival Voces del Pueblo,
un evento que, paradójicamente, años atrás había sido patrocinado por los Aguilar. La llegada fue cinematográfica. En lugar de una suburban blindada y un séquito de managers con cara de Excel, Casu llegó en una camioneta desvencijada con un grupo de músicos callejeros del DF que ella misma había conocido en su época de foros independientes. Llevaba unos jeans rotos, una chamarra de cuero negro con un parche de Mercedes Sosa y una trenza que parecía cargar la historia de 1000 mujeres latinoamericanas. Pero lo que hizo temblar a media dinastía no fue su entrada, fue el cartel. Cierre del festival: Casu Espinosa Paz Yuridia Mario Dom Artista Sorpresa. El artista sorpresa hizo que las alarmas del rancho se encendieran como cohetes en Año Nuevo. Y con razón, porque los rumores decían que ese nombre ocultaba nada menos que a Julián Álvarez, viejo rival de Pepe Aguilar y conocido por su postura anti-élite en el regional. Y por si fuera poco, las redes ardían con otro rumor más picante. Se estaba gestando una alianza artística y mediática para crear un nuevo colectivo musical antinepote, una especie de movimiento 132 del regional mexicano. En el rancho de los Aguilar, el ambiente se volvió gris. Majo, desde Instagram, intentó hacer control de daño subiendo un video cantando Cucurrucucú Paloma con un caption que decía: "El talento no grita, vibra". Pero nadie la escuchaba, porque esa misma noche, en la Plaza de Armas de Zacatecas, Casu se trepó al escenario con más rabia que reverencia. Y tras un par de versos incendiarios de Sangre no basta, se detuvo, respiró hondo, y le habló a la multitud como si fuera una madrina política. Me dijeron que para cantar esto había que nacer aquí, que yo no entendía el dolor mexicano porque nací al otro lado del mapa. Pero el sur también sangra, también desaparece, también sueña. Y si los herederos del rancho no quieren cantar lo que ustedes sienten, yo lo voy a cantar, aunque me parta la voz. Aquello no fue un discurso, fue un decreto. Y al final del show, entre lágrimas y guitarras, Espinosa Paz se le acercó con un micrófono y dijo: "Te llamaron invasora, pero resulta que la invasión era de privilegio, no de alma. Bienvenida al regional, hermana". La ovación duró más de 7 minutos. Y cuando las luces bajaron, la pantalla gigante del escenario mostró una imagen sepia, una fotografía de Jenny Rivera sonriendo, con la frase: "Las reinas no piden permiso". Espinosa Paz no necesitaba levantar la voz para que la tierra entera temblara. En su silencio se cosía una furia antigua, de esas que se forjan en el lodo, en los escenarios desérticos donde el regional no era moda sino necesidad, donde el talento no se heredaba, se sobrevivía. Y yo que creí que el regional ya había tocado fondo con los Aguilar, diría en una entrevista posterior, sin pestañear, con esa calma de quien sabe que su linaje no lo ampara ningún apellido, sino las cicatrices. El detonante fue simple y brutal: el nuevo dueto anunciado entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, un tema que, según la prensa, reinventaría el regional para una nueva generación. Palabras vacías para quien lleva décadas defendiendo el género desde las entrañas, no desde la estética o los apellidos. Casu, desde el sur del continente, no tardó en reaccionar con un tuit que decía: "Llamarlo reinventar, cuando lo que hacen es reciclar privilegios, es una falta de respeto para quienes lo hicimos a pulmón". El conflicto se volvió un incendio en redes, pero era mucho más que un chisme viral. Era la fractura expuesta de un género partido entre la nobleza hereditaria del apellido Aguilar y los forjadores del dolor y la verdad como Espinosa y Casu. El primero, hijo del campo; la segunda, hija del margen. Ambos, incómodos para una industria que prefería la pulcritud televisiva de una dinastía que canta afinado pero sin entrañas, porque aunque parezca que todo ya se dijo, lo que viene puede cambiar el mapa completo del regional mexicano. ¿Por qué? Porque hay rumores, y de esos que traen más veneno que tequila adulterado, de que un bloque de disqueras independientes está organizando un festival paralelo, una especie de Coachella del regional emergente, con un solo lema: sin apellidos, con talento. Y entre los nombres que ya suenan como casi confirmados están Espinosa Paz, Casu, Yuridia, Karim León y hasta una posible participación de Santa Fe Clan con un corrido tumbado reformulado como protesta social. Dicen que el festival se llamará Raíz sin Rancho, y promete no solo música, sino manifiestos públicos y debates en vivo sobre el rol del linaje en la industria. Y como si eso no bastara, esta misma mañana, la siempre contundente Ana Bárbara publicó un tuit que dejó a muchos con la mandíbula en el suelo. "El talento no se hereda,
sesuda. Yo empecé cargando mi propia bocina. Almohadilla respeto para todos. Boom. Sin mencionar a nadie, pero dejando claro que ya hay veteranos del género que también están hartos del halo casi divino que se le ha dado a los Aguilar. Por su parte, en medio de esta guerra de talento y linaje, Leonardo Aguilar ha decidido hacer lo que mejor sabe hacer cuando el rancho arde: componer. En sus redes publicó un teaser de una canción donde se le escucha cantar con voz ronca y mirada dolida. No es culpa mía si nací con sombrero, pero el que lo hereda, también debe honrar el suelo. ¿Será un intento de reconciliación? ¿Un llamado a la humildad? ¿O simplemente otro verso con tono de mártir involuntario? Nadie lo sabe, pero la canción ya tiene a los fans divididos entre los que lloran y los que se ríen. Mientras tanto, la prensa internacional ya puso los ojos sobre este conflicto. Un diario de Argentina tituló: Casu pone en jaque al Imperio Aguilar, la revolución musical mexicana tiene acento del sur. Y en Estados Unidos, Univisión armó un especial de 1 hora llamado Dinastías y Desobedientes, la guerra del regional, donde entrevistaron a productores, periodistas, y hasta el primo del vecino de un excompañero de Espinosa Paz. Todo mundo tiene algo que decir. Pero quizá lo más fuerte de todo es lo que circula como rumor confirmado. Cristian Nodal está por lanzar una canción sorpresa, producida por el mismísimo Mario Dom, donde, según quienes ya escucharon el demo, dice frases como: entre herencias y sombreros, se nos pudre el escenario. Yo no necesito apellido, mi voz ya carga con historia. Ay mamá, si eso sale al aire, entonces ahora sí se cae Spotify. Así que, querido lector del regional con alma de reportero encubierto, esto ya no es una pelea de egos, esto ya es una guerra cultural, un cambio de era donde se empieza a escribir una nueva narrativa musical mexicana, con más diversidad, con más atrevimiento y con menos reverencia a los apellidos sagrados. Prepárate para lo que sigue, porque en este rancho expandido que es el regional mexicano, el verdadero poder ya no está en los nombres grabados en oro, sino en las voces que se atreven a cantar lo que muchos aún temen decir. Desde Los Ángeles con Fuego, el aliado inesperado. Mientras el rancho seguía en modo defensivo, aislado entre caballos de raza y discursos de honor, Casu no descansaba. Desde Zacatecas voló directo a Los Ángeles para cerrar una alianza que venía cocinando en silencio desde hace meses, incluso antes de su ruptura con Nodal. Nadie lo vio venir. Nadie excepto los verdaderos sabuesos del regional alternativo. La cita fue en un estudio en Echo Park. Allí, en un espacio decorado con grafitis de Selena, pósters de Rage Against the Machine y un altar de la Santa Muerte, Casu se reunió con el mismísimo virreal del corrido tumbado, Danny Lux. Sí, el chico californiano mexicano que había sido ignorado por la industria seria del regional, que los Aguilar habían evitado invitar a sus festivales por considerarlo demasiado urbano, demasiado spanglish, demasiado millennial. Pero esa noche, Casu y Danny Lux grabaron una canción que aún no había título, solo una línea escrita en una servilleta. Si no nos abren la puerta, la tumbamos con cumbia triste. Y no estaban solos. A la sesión se sumaron dos presencias clave. Carla Morrison, en modo hechicera, con una copa de vino tinto y una caja de loops electrónicos, lista para armonizar el dolor en 3 octavas. Santa Fe Clan, el de Guanajuato, el mismo que había dicho en una entrevista que ya estuvo bueno de los apellidos sagrados, y que había sido ignorado por los Latin Grammys porque su lírica era demasiado calle. Lo que se gestó esa madrugada fue más que una colaboración. Fue una conspiración lírica, un manifiesto en forma de álbum, un colectivo que comenzaría a llamarse, según los primeros rumores filtrados en Reddit, La Otra Voz. Y como era de esperarse, el anuncio lo hizo Casu con una simple frase en su Twitter, antes X. Nosotros no heredamos el regional. Lo encontramos roto y lo hicimos canción. Al enterarse de esta jugada maestra, Pepe Aguilar se encerró en su estudio privado durante 3 días. Salió con ojeras, barba de semanas y un plan: lanzar el primer disco conjunto de toda la familia Aguilar, una especie de Dynasty en versión mariachi sinfónico. Cada miembro tendría su canción solista, y cerrarían con una composición coral titulada Nuestra sangre no miente. El disco sería lanzado en una presentación especial en el Auditorio Nacional, con transmisión en vivo por Televisa y un acuerdo exclusivo con Amazon Music. Para darle peso simbólico,
Convocaron a artistas veteranos como Vicente Jr., Aida Cuevas y hasta Marco Antonio Solís, quien aceptó grabar pero se negó a presentarse en vivo, según rumores, porque no le gustan los pleitos de cuna. El lanzamiento fue espectacular, mediático, solemne, pero el problema fue el público joven. Aunque la producción era impecable, muchos notaron que las letras estaban cargadas de nostalgia, solemnidad y autocelebración. Mientras tanto, La Otra Voz, el álbum de Cazzu y compañía, comenzaba a escalar en TikTok con una mezcla de corridos sentimentales, cumbia electrónica, bolero feminista y ranchera dark pop. Una bomba cultural, sin permiso ni padrinos. Una semana después del lanzamiento doble, un joven cantante emergente llamado Luisma del Sur, que había estado cantando en camiones y bares del Istmo de Tehuantepec, publicó en su canal de YouTube un corrido acústico llamado La Guerra del Grito. Nadie lo conocía. No tenía disquera, ni manager, ni apellido ilustre. La canción relataba toda la batalla entre Cazzu, los Aguilar, Espinosa y los nuevos aliados como si fuera un parte de guerra, con versos que decían: se pelean por el trono que nadie pidió. Unos con sus apellidos, otros con dolor. Pero el pueblo ya no escucha desde el palco. Escucha desde el suelo, donde canta el más bronco. El video, grabado con un celular viejo, se volvió viral en 48 horas. Y esa fue la verdadera victoria. El regional mexicano volvía a las manos del pueblo. Ya no importaban los Grammy, ni los apellidos, ni siquiera las polémicas. Lo que importaba era quién cantaba lo que el pueblo sentía. Epílogo. No heredarás el grito. Cazzu, desde un estudio en Medellín, dio una entrevista a la BBC en español. Con voz pausada y mirada firme, dijo: yo no quería guerra. Pero si hay que pelear por el micrófono, lo haré cada noche. Porque hay niñas allá afuera que creen que no pueden cantar rancheras porque nacieron en el sur. Y a esas niñas, les digo, el dolor no tiene pasaporte. Y la fuerza tampoco. Mientras tanto, en el rancho Aguilar, la calma volvió. Pero ya nada era igual. Majo comenzó a componer letras más personales. Leonardo abrió un canal de YouTube donde canta sin sombrero ni playback. Y Ángela. Bueno, Ángela aún cree que todo esto es una moda pasajera. Pero allá afuera, la nueva generación ya no canta por permiso. Canta porque tiene algo que decir. Suscríbete y únete al grito que no heredó apellidos, pero sí verdad. Porque en esta guerra del regional, la próxima estrofa, la escribimos contigo.